Saludos hermanos, bienvenidos a otro segmento, ¿verdad? Otro estudio que vamos a tener hoy. Bienvenidos a todos. Gracias a los hermanos que nos están dando mensajes, nos están pidiendo así a través de YouTube y nos han mandado saludos. Gracias a todos y pues les queremos hoy pues seguir compartiendo, Roberto, la palabra de Dios. Así es, este es nuestro trabajo que Dios nos ha dado. Así es. Él dice ir y compartir con otros todo lo que yo os he enseñado. Así Y es. después dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo Amén. estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén, amén, así es. Y eso es lo que nos lleva de mucha motivación, de ánimo para seguir compartiendo la palabra. Amén, amén, eso es exactamente. Vamos a orar y hoy tenemos una nueva historia que vamos a estar viendo. Tenemos una hermana que nos contactó y nos dijo que está disfrutando las historias, cómo las estamos pues, explicando y hablando de ellas. Y así ha sido una bendición para ella, así que... Bueno, y para nosotros y también. para nosotros también. Así que vamos a orar para que poder comenzar. Sí. Amantísimo Padre, Señor, cuán bueno eres con nosotros, Señor, y te damos gracias por tu bondad, amor, misericordia. Y otra vez más, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo pues, nos guíe, nos dé entendimiento y podamos compartir tu palabra, Padre. No añadamos nuestras palabras, Señor, que podamos transmitir lo que tú quieras transmitir a través de las historias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 La historia que vamos a abordar este día está en San Lucas capítulo 15 y comienza con el versículo 11 y lleva como título El Hijo Pródigo. La palabra pródigo no se encuentra en la historia en realidad, pero sería bueno que explicáramos qué quiere decir la palabra pródigo. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, dice que pródigo es una persona que malgasta, derrocha su dinero. Eso es lo que es un pródigo. Porque de eso se trata la historia. Ahora, esta historia es muy importante porque esta es tu historia. Es mi historia, la historia de Miguel es nuestra historia, que la deberíamos de saber perfectamente bien. Para que sabemos de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, ¿verdad? Sí. Así que vamos a tratar de abordar el tema lo mejor que podamos y que el Espíritu Santo nos guíe paso a paso. Exacto, y es una parábola muy conocida, es muy conocida en la iglesia y a veces pensamos que otra vez vamos a escuchar de la parábola del hijo pródigo, pero siempre Dios tiene algo que decirnos. O sea, mientras más estudiamos, más le encontramos cositas que son tesoros escondidos que nosotros Exactamente. disfrutamos. La palabra de Dios es palabra viva y Sí. cada vez que la estudiamos encontramos nuevos tesoros, Sí. nuevas gemas y podemos beneficiarnos grandemente y se las compartimos con otros mucho mejor. Y entonces todos nos beneficiamos. Sí, así es. Pues la historia comienza de esta manera. Dice, un hombre tenía 2 hijos. 2 hijos. Por supuesto, estamos hablando de nuestro Padre Celestial, que tiene 2 hijos. Y estamos leyendo antes con el hermano Miguel una nota que tenemos allí en esa página. Sí, aquí dice, muchos creen que, dice, los 2 muchachos representan a las 2 clases que existen en el pueblo de Dios. 2 clases de personas que existen. Exacto. Que existen en el pueblo de Dios. Dice, que mejormente conocidos como el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Interesante. Porque en el mundo no hay... La Biblia no habla de gente buena y gente mala, porque aquí en este planeta no hay nadie bueno. Uh-huh. Todos somos malos, ¿verdad? Así es. Lo que habla la Biblia es de justos e injustos. Injustos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa ser justo y ser injusto? Entonces? Bueno, una persona justa es como uno de los ladrones que fue crucificado con Cristo Jesús, Buen ejemplo. que Sí. eventualmente llegó a la conclusión que él se merecía la cruz. Entonces eso es lo que lo hizo a él justo.
porque llegó a la conclusión que era malo y lo que le estaba pasando a él en ese momento, él se lo había ganado. Ahora, Sí. injusto es el otro ladrón, que también era malo como el otro, pero que no aceptaba que era malo. Entonces eso lo hace injusto. Entonces el justo fue justificado Así es. porque aceptó su maldad, pero el injusto no pudo ser justificado porque se creyó bueno. Y Cristo Jesús no vino a esta tierra a salvar a gente buena, sino que a gente mala como nosotros. Así es, así es. Y vemos muchos ejemplos. Jesús da muchos ejemplos de esto. En la bienaventuranza vemos este tipo, es bienaventurado el pobre del espíritu, el que se reconoce que es pobre de espíritu. Exacto. Vemos que Jesús menciona esto varias veces, a través de su tiempo. Está en la Biblia en varios libros y Exacto. podemos beneficiarnos si nosotros llegamos a la conclusión de que nosotros merecemos la muerte, pero que Dios en su misericordia divina no quiere darnos lo que merecemos, sino que quiere darnos lo que no merecemos, Así la es. vida eterna. La vida eterna. Amén. Sí, Así es. tenemos un Dios maravilloso. Amoroso, de verdad que. Antes de continuar, porque queremos hablar un poquito del contexto, porque aquí no está hablando él aquí en esta parábola, porque al principio del capítulo habla acerca de que estaba frente a publicanos. A publicanos Y- dice, y estaba hablando con los fariseos, los escribas y a los publicanos. publicanos que que se preguntaba, dije, ¿quién es este hombre que come con pecadores? O sea que era costumbre de Cristo Jesús comer con gente mala. Porque Él dice, yo no vine aquí a salvar a gente buena, yo vine aquí a salvar a gente mala. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces Él quiere demostrarnos el amor que siente por nosotros y cómo está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para que no nos perdamos. Así es. Y que si nos perdemos eventualmente, que sea por culpa nuestra, que no sea No por por- culpa de Cristo Jesús. Exacto. Y va a llegar ese momento que vamos a tener que reconocer eso. Exactamente que sí, tenemos sí, Vamos a tener que reconocerlo. vamos a tener que aceptarlo. Entonces, otra cosa que me viene a la mente es Jesús estaba revelando a través de esta parábola, porque antes de esa parábola él habla la parábola de las 100 ovejas, de que una se perdió. Sí. Dice, él está hablando del carácter de Dios. Él vino a revelar. Sabemos que una de las cosas que Jesús vino a hacer es a revelar al Padre. Al Padre, así es. Por eso digo muchas veces, si me han visto a mí, me han visto al Padre. O sea que en esta historia del Hijo Pródigo, Cristo Jesús está revelando la disposición que Dios tiene hacia los dos hijos. ¿Verdad? Y la disposición es prácticamente la misma. Así es. Amor y compasión por el pecador caído y que quiere redimirlo. Así ¿verdad? es. Pero que a veces no es posible. Pero la culpa no es de Dios, la culpa en realidad es del pecador. Sí, Dios está constantemente buscándonos, está constantemente llamando a nuestro corazón para reconocer su amor, y reconocer que Él nos ama de una manera que no entendemos. Que no entendemos y la mente humana pecaminosa No entiendo. va a ser difícil para nosotros comprender el amor de Dios. Pero si vemos la cruz y el sufrimiento de Cristo Jesús, allí la cruz revela cuánto Dios nos ama, que estuvo dispuesto a dar a su único hijo para que nosotros podamos ser salvos. Porque el dolor y la miseria que sufrió en esa cruz no podemos ni siquiera comprenderla. Sí, Porque nosotros estamos acostumbrados a lo malo, pero Cristo Jesús no era una persona mala. Entonces Él sufrió más de lo que nosotros hubiésemos sufrido si hubiésemos sido crucificados. ¿verdad? Exacto. Pues seguimos entonces. En el versículo 11, como tú leíste, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Entonces aquí sigue diciendo, y el menor de ellos
dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. O sea que este muchacho no estaba satisfecho de la vida que llevaba con su papá, que era una vida santa, pura, y que su padre demandaba esa clase de vida en su casa. Pero le pidió que le diera los bienes que le correspondía. En realidad, a él no le correspondía absolutamente nada, ¿verdad? Nada. Pero el padre, no queriendo entrar en controversias con su hijo, decidió dividir su hacienda entre sus dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor, para satisfacer lo que él quería. Pero nosotros hacemos lo mismo. Nosotros demandamos de nuestro Padre Celestial cosas a las cuales no tenemos ningún derecho, ¿verdad? Y deberíamos de ser conscientes que lo único que merecemos es la muerte. Es lo único que merecemos. Pero Dios en su misericordia divina quiere que seamos parte de su reino. Quiere salvarnos y quiere acondicionarnos para que podamos ser parte del reino de Dios. Interesante porque aquí no dice que el padre se puso a discutir con él, o no trató de controlarlo. No, mira que te va bien mejor aquí. No, o sea, no trató de controlar la acción o la decisión de su hijo. No, él simplemente le dio lo que él quería, ¿verdad? Porque lo amaba así como nos ama a nosotros. Y él no quería causarle ningún daño. Exacto. Y esto tú lo describes cuando cuentas, dice en la nota que tú escribiste, dice, el hijo menor representa a aquellos que son miembros de la iglesia, pero que están constantemente viendo por la ventana al mundo. Sí, Están sí. dentro de la iglesia, Pero pero están con la cabeza por la ventana viendo hacia afuera. viendo hacia afuera. ¿Entiendes? Y eso es típico en todas las iglesias, ¿verdad? Y entonces ese es un factor importante que debemos de llegar a la conclusión de que si estamos en la iglesia debemos de ver hacia adentro, no hacia afuera. Sí. Tú continúas diciendo aquí, ellos continúan viendo, viendo por la ventana para afuera, pensando, dice, que serían más felices y finalmente son atraídos por el falso brillo del mundo. Exacto, exactamente. Nosotros somos fácilmente impresionables con el oro que no es oro, pero que brilla y que parece que es oro. Y da la impresión de que seríamos más felices si tuviéramos esto, si tuviéramos aquello. Pero en realidad llega un momento que lo llegamos a tener y somos felices por unos cuantos días. Y después volvemos otra vez a la condición que nos encontrábamos antes, que es infelices. Porque ahora no solamente no estamos satisfechos con lo que queríamos, sino que queremos otra cosa. Y creemos que con esa otra cosa sí vamos a ser felices. Exacto. Pero en realidad no es así, no es así. Exacto. ¿Cuántas historias escuchamos cada vez? Escuchamos de gente que son, que llegan a tener diferentes tipos de éxito y al final se dan cuenta de que ahí no estaba la felicidad. Ahí no estaba la felicidad. Y la Biblia nos indica claramente que el único lugar donde hay felicidad es con Cristo Jesús. Que Él nos encuentre a nosotros y que nosotros lo encontremos a Él y ahí tenemos felicidad permanente. Pero en las cosas de este mundo, o lo que el mundo ofrece, allí no hay ninguna felicidad. Nunca la ha habido, no la hay y nunca la habrá. Jamás. Vamos a continuar entonces. Sí, continuamos. Estamos en el versículo 13, ¿verdad? Sí, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea que juntó todo lo que le pertenecía y se fue,
Pero se fue, dice el verso de Escritura, que se fue a un lugar bien apartado, donde nadie lo conociera, donde nadie supiese lo que él tenía en mente hacer, ¿verdad? Porque él ya llevaba en su mente lo que iba a hacer con el dinero que su padre le había dado, ¿verdad? Y no era cosa agradable. Pero el padre no lo detuvo y no trató de detenerlo, sino dejó que se fuera esperando, su esperanza era que todas las enseñanzas que el padre le había dado a este muchacho tuviesen fruto y que el muchacho llegara a la conclusión de que había cometido un error y que debía de regresar a casa. Pero el padre no quería forzarlo a que viviera en su casa. Él quería que él, de su propia voluntad, viniese a convivir con su papá y con su hermano. Sí. Así que él iba a tener paciencia y lo que iba a hacer era orar por su hijo. Que es lo que nosotros, hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan, deberíamos de hacer cuando tenemos una situación así, que hay un miembro de la familia que se descarría. Entonces, en vez de tratar de forzarlo a que regrese a casa, controlarlo. Es tener paciencia. Exacto. Y orar por él. Amén. Orar por él. Toda la familia debería estar en constante oración por ese miembro o miembro de la familia que se descarrió, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Así es. Y si nosotros oramos, Dios promete que va a ser. Que nos va a contestar la oración. Así es. Pero el muchacho se fue. Y otra cosa que mencionas que es el hecho de que Dios, o en este caso el Padre, que representa a Dios, da bendiciones al justo y al injusto. Él bendice. Exacto. Porque le dio la herencia, o sea, en este sentido le dio bendiciones, aún sabiendo de que no iba a usarlas sabiamente o que él le dio su bendición. Sí, porque Dios no nos bendice en proporción a nuestras disposiciones espirituales. Él nos bendice en proporción a sus disposiciones espirituales. Y Él nos ama grandemente y quiere aún darnos aquellas cosas que Él sabe que no son buenas para nosotros, pero que Dios las puede convertir en una lección objetiva y puede enseñarnos algo para que el muchacho o la muchacha aprenda y pueda regresar a casa permanentemente, que es lo que Él desea. Lo que Él desea. Así es. Y como tú dices aquí, Dios nos bendice para que nosotros seamos una bendición para todos, para otros. Así es. Nosotros recibimos esas bendiciones, pero eso es para hacer una bendición para los demás, sí. Otras personas. Dios no nos da para que nos quedemos con la bendición. Exacto. Dios nos bendice para que nosotros seamos bendición para otros. Uh-huh. Bueno, leamos el 14. Aquí, en el 14, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Sí, o sea que comenzó a derrochar el dinero, porque obviamente la historia nos indica que este muchacho no tenía ninguna experiencia con asuntos económicos y creyó que ese dinero le iba a durar eternamente. Y lo comenzó a malgastar, no a gastarlo, sino a malgastarlo, ¿verdad? Y posiblemente con rameras y... Exacto, dije, la bendición, traduciendo esto a la bendición, el Padre, etc., él no usó sus bendiciones para bendecir a otros. No. Él las usó para su propio bienestar. Para su propio gusto, deseos. Para su disposición egoísta. Exacto. Y entonces comenzó a malgastar todo eso con rameras, viviendo perdidamente, lo que quiere decir bailando, tomando drogas y todo lo demás que nosotros hacemos en el mundo, mientras estamos en este mundo, es lo que este muchacho hacía en la historia.
Exacto. Aquí en las notas tú escribiste que la falta, hablando de este versículo, que la falta de hambre es la falta de la palabra de Dios. Eso es. Okay. Cuando nosotros nos falta la palabra de Dios y no dependemos de la palabra de Dios, entonces pensamos, hablamos y actuamos erradamente. Y hacemos cosas que no solamente son para nuestro bienestar, sino que para nuestro malestar. Y en vez de lo que Dios quiso que fuera una bendición, nosotros con nuestra conducta la convertimos en una maldición. Dios nos da dinero, pero hay mucha gente que se está muriendo de hambre para que nosotros podamos comprar comida y hacerla y prepararla y dárselo a los hambrientos, ¿verdad? Que seamos una bendición para otros. Pero este muchacho no pensaba en otros, él solamente pensaba en sí mismo. Exacto, una forma egoísta. Seguimos leyendo, porque hay otra parte aquí, pero ya entra ya entra más adelante. ¿Algo más acerca de este versículo? No, vamos al otro. Seguimos leyendo, el próximo versículo. Ahí dice aquí, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Bueno, esa era la obra más baja que podía haber en ese lugar. Apacentar o cuidar cerdos, ¿verdad? Pero podemos ver cómo el muchacho, después de ser el hijo del dueño de la hacienda, ahora es el esclavo de un hacendado. Y ahora tiene que dedicarse a darle de comer a los cerdos. Exacto. ¿Verdad? Y dice aquí que es el ciudadano, este ciudadano que habla aquí, dice, representa a aquellos que todavía están en el mundo, pero no han tenido oportunidad de escuchar el santo evangelio. Así O sea, es. esta persona que le dio el trabajo, que le dio, es una persona que no había escuchado del Padre. Del Padre, así es. Entonces este muchacho está hambriento y él está dispuesto a hacer cualquier cosa para satisfacer su necesidad corporal. Y acepta el trabajo que le ofrece el hacendado y lo manda a cuidar cerdos y él, con tal de tener un trabajito, pues se va a cuidar los cerdos. Pero vamos a ver qué sucede en el número de 16. Entonces en el versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea que tenía tanta hambre. Había llegado a tal extremo de que su hambre lo incitaba a ver a los cerditos comiéndose las algarrobas. Yo no sé si ustedes saben lo que es una algarroba. En Honduras, donde yo soy, no se llaman algarrobas, sino que llaman elotes, son los elotes de maíz. Entonces en Honduras se usa para engordar a los cerdos, para venderlos por peso. Entonces esas eran las algarrobas y les daba a los cerdos y miraba cómo los cerditos se comían todas aquellas algarrobas, pero con una hambre tremenda. Y como ¿cómo digo? Y uno pone a pensar de dónde venía, de dónde, ¿sabes? Y él, vamos a hablar acerca de esa transformación, de que el cambio de mente. Pero las bendiciones, uno piensa en las bendiciones que recibió. Y nos pasa a nosotros porque recibimos las bendiciones cuando las malgastamos. Nos encontramos en situaciones que, aunque físicamente no los veamos, o sea, tenemos todavía un techo, tenemos un carro, tenemos un trabajo, pero estamos vacíos, o sea, tenemos un hambre y hay una tristeza, hay un desánimo, como que no hay una respuesta a la vida. Es. Y es por eso, que esa hambre espiritual que tenemos. Sí, por eso dice la Biblia claramente en San Mateo 4:4, dice, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. A veces tenemos muchas cosas que comer físicamente, pero lo que necesitamos verdaderamente no es solamente la comida física, necesitamos en forma muy especial la comida espiritual,
Porque en la misma capacidad que comemos físicamente, debiéramos todos los días de comer espiritualmente para que estemos llenos, no solo para satisfacer nuestra hambre, sino para compartir con otros la bendición espiritual que hemos recibido, como estamos haciendo ahora con los hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan. Así es. Aquí dice, los cerdos representan a aquellos que ya han decidido en sus corazones que no quieren nada con Dios y que están satisfechos con el mundo y lo que el mundo les ofrece. Ese tipo de personas, tú puedes decir como ese tipo de personas. Dice, y prefieren vivir por una temporada, gozar del mundo y después morir eternamente. Hay personas, Exactamente, esos son los cerdos. Y la Biblia lo habla de esa manera. Dice, no le des a los cerdos las perlas. O sea, dice, no le des mi palabra a los cerdos, a los que han decidido ya irse con el mundo y que están satisfechos con el mundo. que han decidido ya ah, dejar al Padre, dejar toda noción de que hay un Padre, de que hay Exactamente. un Dios, que Jesús pues, no es solamente quizás un profeta o un maestro y no es nada. Pero que totalmente han negado la existencia de un Dios y de la bondad y de ser justo. Así es, mi hermano. Y vamos a leer el número 17. Entonces aquí en el 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia en pan? Y yo aquí perezco de hambre. O sea que el hambre le está causando algo a él. Lo hace recordar cómo es su padre, cómo su padre trata a los jornaleros, a los sirvientes, a los esclavos. Los trata como que si fueran sus hijos. Tenían no solamente suficiente pan, pero en abundancia les sobraba. Y él se recuerda de eso. Y yo aquí dice, me estoy muriendo de hambre. Y yo era hijo del hacendado y yo tenía suficiente pan para comer. O sea, él llegó al punto, un punto decisivo, o sea, donde se dio, la situación lo hizo ver, la situación Sí, donde se encontraba lo hizo ver, le abrió los le ojos. abrió los ojos, exacto. Y nosotros, muchas veces tenemos que llegar a esa situación. Tenemos que llegar a la situación de aceptar y de reconocer que todo lo que hemos hecho en este mundo, trabajando arduamente, 2 trabajos, con casa, con carro, de nada nos sirve. Hemos llegado al punto de que tenemos que regresar a casa. Y esta no es nuestra casa. Abraham, en la historia de Abraham, nos dice que Abraham buscaba por una casa no hecha con manos, sino hecha por las manos de Dios. Y él quería esa casa. Y él se consideraba un extranjero aquí en esta tierra. Y nosotros, al igual que Abraham, tenemos que reconocer que somos extranjeros, que no somos ciudadanos de este planeta, que nuestro hogar está en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Exacto. Dice, por eso, él recuerda, dice, él hace la mención de la casa, dice, la casa de mi padre, la casa que representa el reino de Dios. Exactamente que sí. Representa el reino, hay bendiciones, y cómo tratan a los, a los jornaleros, o sea, a las personas, tú mencionaste, los jornaleros son los ángeles ministrados, Sí, los ángeles en el cielo. que está ministrando Ministrando. a nosotros para que podamos regresar a casa. Amén, amén. Yo creo que vamos a parar aquí un momento, a parar aquí y pues invitarlos a que pues continúen, porque la historia se está poniendo mejor. Ahora vamos a terminar en el próximo video, pues vamos a concluir la historia que es tan bella, ¿verdad? Habla de ese amor de Dios y de el Padre, cómo nos trata y cómo quiere relacionarse con nosotros. Si nos trata como hijos, Así es. aunque seamos hijos que hemos ido de la casa, Él nunca ha dejado de ser nuestro Padre. Simplemente en nuestra mente nosotros hemos dejado de ser sus hijos y hemos ido al mundo, ¿verdad? Pero en el mundo no hay nada, absolutamente nada, ¿verdad?
ahí estamos perdidos. Y nuestra única esperanza es que regresemos a casa con el Padre, porque Él es el único que nos puede dar el amor que necesitamos para llenar nuestra mente y nuestros corazones. Que esta es una oración y concluimos este. Bueno, vamos a tener una concluir. oración y le pedimos a nuestros televidentes y escuchas que por favor compartan esta historia especialmente con los miembros de su familia. Exacto. Y que le digan que está este canal disponible para que ellos también puedan beneficiarse y que otros puedan beneficiarse. Vamos a orar. Así es. Eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder compartir con otros del pan de vida. Te pedimos que nos guíes y nos protejas, que nos envíes de tu Santo Espíritu para que Cristo Jesús sea el Maestro y no nosotros. Ayúdanos, Padre Eterno, y perdónanos y recíbenos en tu casa como hijos que nos hemos descarriado. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. 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 Bendiciones a todos. Dios bendiga.